Me dejaron en los comentarios la siguiente pregunta. Doctor, ¿qué pasa si me quedo mucho tiempo con un diente provisional? Hola, los saluda el doctor Guillermo Ávila, cirujano dentista a domicilio. El día de hoy vamos a platicar cuáles son los inconvenientes y las consecuencias de quedarnos con órganos dentales provisionales. Los dientes provisionales, la mayoría de las veces, están fabricados en acrílico y estos son una prótesis transitoria y temporal que se va a utilizar en lo que está confeccionada o terminada la prótesis definitiva. En la mayoría de los casos se utilizan para prótesis fija, como pueden ser coronas, puentes. En algunas ocasiones también para incrustaciones se puede llegar a colocar un provisional. También hay provisionales removibles, pero de esos no vamos a hablar el día de hoy. Debemos de recordar que este tipo de prótesis están diseñadas para un tiempo muy reducido. En algunas ocasiones nosotros los dentistas tenemos que utilizarlas únicamente por unos días, tal vez unas semanas, o en casos muy extremos pueden llegar a ser requeridas para algunos meses. El primer problema que vamos a encontrar con un provisional que ya lleva mucho tiempo es la fractura del mismo. Esto puede ser debido a la fuerza de la tensión que ocasiona la masticación por haber comido algo duro, y esto va a ocasionar que se truene, que se rompa. ¿Qué es lo que va a suceder si pasa esto? Número 1, puede dejar expuesta la dentina del diente, lo cual la va a hacer sumamente susceptible hacia bacterias. Número 2, puede ocasionar una alta sensibilidad con los alimentos fríos o calientes, o incluso en preparaciones más profundas. El que se fracture un provisional, aunque no se caiga, puede ocasionar una necrosis o muerte del nervio. Esto quiere decir que nuestro órgano dental, para mantenerse en boca, va a requerir obligatoriamente un tratamiento de conductos o endodoncia. Una prótesis provisional, al ser cementada con un cemento provisional o temporal, puede ocasionar un desplazamiento de ese mismo provisional, lo cual puede traer como consecuencia un desajuste de la mordida. Si ese provisional se desplaza, también puede causar irritación en los tejidos gingivales, o sea, en la encía. Y al estar desplazado puede ser que no se despegue, pero al estar ya no correctamente en su lugar, puede ocasionar que se introduzcan alimentos debajo de ese provisional. Como tercer punto, vamos a encontrar una caries secundaria o una caries posterior a la que muchas veces ya habíamos eliminado. Esto es un problema muy común cuando se quedan los provisionales. Debemos de recordar que aunque el provisional esté sumamente pulido, sobre todo en los que son de acrílicos, debemos de recordar que solamente son provisionales. Estos tienen la capacidad de acumular mucho más bacterias que otro tipo de materiales. Un provisional que ya lleva mucho tiempo en boca puede ser el causante de una gingivitis, y esto puede evolucionar en una recesión de encías o incluso en un problema más grave como es la periodontitis. La suma de uno o varios de estos problemas puede ocasionar que incluso se pierda el órgano dental que tiene provisional. No debemos de confiarnos de este tipo de tratamientos. Hay algunas personas que se mandan a hacer los provisionales y ya jamás regresan por sus prótesis definitivas. En algunas ocasiones estos provisionales quedan sumamente estéticos, son sumamente funcionales, y esto da motivo a que las personas, nuestros pacientes, ya no regresen por sus prótesis finales, por sus prótesis terminadas. Pero como consecuencia puede ser que se pierda el órgano dental. Otro problema que podría llegar a ocasionar el tener un provisional durante mucho tiempo es que este se puede despegar y podemos llegar a tragarlo. Esto puede ocasionar diferentes problemas, como podrían ser una perforación intestinal o una obstrucción. Debemos de recordar que esto no es necesariamente obligatorio. La mayoría de las veces, al momento en el que nos tragamos el provisional y no nos damos cuenta, después de unas 72 horas aproximadamente, el provisional ya debería de haber salido de nuestro organismo. Desgraciadamente, algunos provisionales
Tienen que llevar algunos bordes afilados o largos, los cuales sí podrían llegar a ocasionar ese problema de obstrucción o de perforación intestinal. Un problema que podría llegar a ser considerado grave sería la aspiración de ese provisional, ya que este puede quedar atorado en las diferentes zonas de las vías respiratorias. Puede ocasionar desde una infección a nivel pulmonar o en la zona donde se quede atorado, o hasta una obstrucción que podría llegar a ocasionar una asfixia. Y el último problema que podría llegar a suceder si es que nos llegamos a tragar este provisional es que presentemos algún tipo de reacción al material. Puede ser principalmente una reacción alérgica. En caso de que un provisional sea tragado, debe de considerarse como una urgencia médica. Y finalmente, no debes de olvidarlo que el provisional es únicamente para un tiempo determinado. De ahí viene su nombre, es un provisional. Si tú tienes algún provisional que no ha sido rehabilitado, es muy importante que acudas con tu dentista de confianza para que lo revisen y terminen ese procedimiento. Nunca te quedes con los provisionales como si fueran definitivos. No importa lo bien que se vean, lo cómodos que sean o que puedas comer adecuadamente con ellos. Y recuerda, si tienes alguna duda, déjala al final de este video. Y no lo olvides, si tú no vas al dentista, el dentista va a ti. Gracias.